La buena tarde. Paso la vida en el taller, la puta grasa no me deja ver. Me gusta oler a babulina y lavarme la piel con gasolina. La puesta a punto es mi fuerte, pero tu nena estás para comerte. Miau. Estoy aquí desde mi niñez, cuando me expulsaron por quitarme. Tengo las manos de primate, doy una hostia y jaque mate. Mi cerebro está muy duro. Cuando era pequeño, Monchi Álvarez, me gustaban mucho los Brabham, porque en una época un piloto que era Nelson Piquet, que era un gran piloto brasileño, tenía un Brabham de blanco y azul. Rafa Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En la Carburopedia, estos son nuestros temas de conversación y la historia del automóvil es la excusa principal, Rafa. Exacto. Pues yo cuando era pequeño estaba obsesionado con un coche que no sabía ni lo que era. Ajá. Era una radio que tenían mis padres en el salón de casa. ¿Con forma de coche? Con forma de coche negro y dorado de Fórmula 1, de aquellos primeros Fórmula 1 que venían con alerones. Sí. Era un mensaje del destino. Y yo no sabía, seguro. Y yo no sabía qué coche era. Después descubrí que era un Lotus. El Lotus 72. Ah, qué bonito. Y por cierto, el piloto que hizo grande a ese coche empezó en Brabham. Ajá. Empezó en Brabham en la temporada 68. Pero en la temporada 69 entró en Lotus a sustituir a otro piloto que a mí me encanta. Sí. Porque yo siempre lo defino como el Miguel Hernández de los pilotos. Ajá. Era un pastor inglés que acabó siendo uno de los más grandes pilotos de Fórmula 1 de la historia, que fue Jim Clark. Jim Clark. Bueno, inglés, escocés. Uy. Escocés. Mucho mejor. Sí. Entonces, bueno, eso, al menos para, digamos, nuestro gusto así en general, por Escocia, por nuestra conexión a partir entre un inglés y un escocés no tenemos duda. También Asturias, la música, Escocia. Escocia. Un celta, sí. Y bueno, y el whisky, qué demonios. Yo fue lo primero que pensé, sinceramente. El bueno es el de Irlanda. Sí, es verdad. Yo de Irlanda prefiero la cerveza, pero creo que no veníamos a esto, Alba Rueda diría algo diferente, pero bueno. El bueno irlandés. Bueno, pues eso, a Jim Clark lo sustituyó un piloto austriaco. Pues igual era austriaco. Realmente nació en Alemania. Sí. Nació en una Alemania en guerra en 1942, donde no todos eran malos. Y nació en una Alemania en guerra en la que sus padres murieron en un bombardeo y le tocó criarse en Austria con sus abuelos. Fue la primera vez que escapó de la muerte este hombre. Desde entonces su pasión fue vivir al límite y dedicarse a la Fórmula 1 fue la mejor forma que consiguió para vivir al límite. Este hombre se llamaba, bueno, no sé si vosotros lo sabréis pronunciar mejor que yo, se escribe Jochen, yo creo que se pronuncia Johann, Johann Rindt. Si es alemán es Johann, sí. Yo creo que es Johann. Johann Rindt. Como Michael Schumacher, que en realidad es Michael. Vale, pues mira, yo tampoco supe nunca cómo se pronunciaba. Pero bueno, son cosas que yo digo de vez en cuando. Es que es muy austriaco. Que nadie pregunta. Bueno, es muy austriaco y yo creo que muy de mucho, es muy cosmopolita. Sí, porque me fijé yo la semana que hablamos de Michel Moutot. Que yo me pasé todo el programa pronunciando Ns al final del nombre y él se la quitaba siempre. Michel Moutot. Para una cosa que aprendí. Es que nos llaman de las embajadas aquí. Sí, se ve que los idiomas los domináis. Michael Schumacher. Bueno, pues Johann Rindt está bien pronunciado, ¿no? Lo echamos de menos a Michael Schumacher.
También, sí. Por cierto. Aunque, bueno, yo nunca fui. ¿Se acuerda de Harald? Y menos mal que... Harald Schumacher. Ese era otro Schumacher. Era otro Schumacher, sí. Que era el portero. El portero, sí, hombre. El portero de Alemania. El portero de Alemania en el 82, en el 86. Sí. Pues yo me acuerdo de un piloto medio valenciano que se llamaba Harald también, se llamaba ¿cómo era? Heinz Harald Fredsen. Y era medio valenciano. Su madre era valenciana, sí, su segundo apellido sería español, lo que pasa que no lo usaba. Y corría, si no me equivoco, en Jordan en aquella época, en unos coches amarillos que a mí me gustaban mucho. Unos coches que no ganaban nada, pero eran bonitos. Sí, iba a decir que Jordan no estaba para... Eran guapos los coches. Sí, hombre. No ganaban nada, pero eran bonitos. Muy bien. Bueno, pues el caso es que Johan Rindt entró en el 69 en Lotus para sustituir a Jim Clark y no se le dio mal. En la temporada 69, con el Lotus 49, llegó a quedar en cuarta posición. En la temporada 70, que fue... la temporada en que se estrenó el Lotus 72, empezó regular, no le gustaba el coche. Le tenía cierta manía. Le tenía tirria, sí. No se conseguía adaptar a él y tuvo que abandonar las 2 primeras carreras. Una vez que consiguió adaptarse al coche, consiguió encadenar 5 victorias, bueno, fueron 4 consecutivas y luego una con otro gran premio por el medio. Después de esas 5 victorias, ¿qué pasó? Que estaba por encima de Jackie Ickx, del principal rival, del primer piloto de Ferrari, estaba por encima. Tenía posibilidad de ganar el Mundial. Llegó el Gran Premio de Monza, septiembre de 1970, y veía el Mundial ahí, pero tenían un problema. El Ferrari de Jackie Ickx en Monza, jugando en casa, iba como un obús. Y él no conseguía sacar el rendimiento que esperaba del Lotus 72. Le propuso a Colin Chapman, un personaje que tiene Carburopedia para rato también, le propuso utilizar solo para esa carrera el Lotus 49, con el que él sí se encontraba a gusto, pero Chapman dijo que no podía ser, que el coche tenía que ser el de la temporada, y que no podían tirar de un coche antiguo, y que tenía que hacer lo que pudiera con ese coche. ¿Qué fue lo que pudo hacer? ¿O qué se le ocurrió a alguien que podían hacer? Quitar los alerones. ¡Hala! Si el coche no anda, pues ¿qué hacemos? Le quitamos el alerón trasero. Claro, si le quitamos los alerones, igual va más rápido, pero igual vuela, pero vuela literalmente. Se convirtió, según el compañero de equipo, que no quiso que le realizaran esa maniobra con su coche, según John Miles, se convirtió en una máquina totalmente ingobernable. Claro. Es más, decían los pilotos a los que rebasó en los entrenamientos del viernes, que veían el coche moverse a todos lados, que no sabían cómo podía manejar cómo aquello. puede pilotar aquello, claro. Y la cosa no podía acabar peor. Si el coche va muy rápido pero no es estable, al final lo que pasa es lo que tiene que pasar. Y en la curva de la parábola del circuito de Monza, un 4 de septiembre de 1970, en los entrenamientos de ese Gran Premio, el coche se fue de frente, voló, y Johan Rindt acabó ahí su carrera, pero no acabó no acabó para él el campeonato ese año. Fue una cosa curiosa porque en esa carrera finalmente no puntuó, no ganó Jackie Ickx, ganó su compañero Ragazzoni. Y con los puntos que tenía Johan Rindt, podía coronarse campeón del mundo de 1970 siempre y cuando Ickx no ganara las 3 carreras que quedaban para acabar la temporada. Era difícil, pero no era imposible. Era difícil sobre todo porque quienes quedaban al mando eran John Miles y de segundo piloto de la escudería recién llegado con solo 24 años,
había un joven brasileño de sonrisa encantadora que se llamaba Emerson Fittipaldi. ¡Wow! Que nunca había ganado nada. Un chavalete que acababa de acceder a la Fórmula 1, que nunca había ganado nada y que estaba ahí para ver qué se podía hacer cara a la temporada que viene. Era el tercer piloto de la escudería realmente cuando aquello pasó el 4 de septiembre. La siguiente carrera la ganó X, pero la carrera, el Gran Premio de Estados Unidos, el 4 de octubre, justo un mes después del fallecimiento de Johan Rindt, el 4 de octubre de 1970, se convirtió en una fecha histórica por dos motivos. Sí. El primero, aquel chavalete de 24 años que nunca había ganado nada, consiguió ganar el Gran Premio de Estados Unidos. En la segunda carrera en la segunda carrera importante que corría. Sí. Y se convirtió en el primer piloto, o sea, en el piloto más joven en conseguir un Gran Premio. Marca que no le quitó Fernando Alonso hasta 30 y tantos años después. Si no me equivoco, Alonso fue en Hungaroring en 2004. Entonces son 34 años. Y consiguió que Lotus resurgiera de las cenizas de Johan Rindt y este hombre se llevara el único mundial póstumo de la historia de la Fórmula 1. Porque en ese momento X, aunque ganó la carrera siguiente, en ese momento se quedó sin opciones para ganar el mundial, quedó segundo en ese mundial. Qué historia increíble, ¿no? La que nos acabas de contar, Rafa, que acabas de compartir con nosotros, y además, como dices, Emerson Fittipaldi, que se convirtió en un genérico, digamos, ¿no? Porque pues a cualquiera, todavía hoy le dicen, ¿a dónde vas, Fittipaldi? Sí. ¿No? Yo durante muchos años pensaba que Fittipaldi era un señor que conducía mal y adelantaba a mi padre con el 127. No sabía que era... En los 80 todo el mundo lo decía. Sí. Mira ese Fittipaldi. Pues otra de los temas para comentar en esta Carburopedia en próximas semanas, no tiene que ser en la próxima, pero es que acabas de nombrar a Emerson Fittipaldi, yo recordaba a Nelson Piquet y por supuesto está el gran Ayrton Senna. Brasil y la Fórmula 1, o Brasil y los grandes premios, o esta Fórmula 1 en la que ha tenido no solamente grandes pilotos, sino que a los iconos de este deporte. Brasil tiene una ventaja para mí en la Fórmula 1, que es que tiene grandes pilotos y además tiene pilotos grandes. Y quiero decir, tiene grandes pilotos que condujeron muy bien, que ganaron muchos grandes premios y que hicieron las cosas muy bien, y encima son pilotos a los que la gente quería. Porque hay pilotos muy grandes que a mí no me despiertan ninguna admiración porque la forma que tienen a veces de llevar el mundial, de llevar el coche, de enfrentarse a sus rivales en la pista, no es del todo deportiva. Bueno, también se puede hablar de eso en algún momento. Sin embargo, los pilotos brasileños generalmente son pilotos muy queridos. Sí, porque se comportan como gente normal, aunque no son gente normal, porque nadie normal se puede poner a 2 centímetros del suelo a 360 kilómetros por hora. Pero vamos a decir que su particularidad pasa por otro lado y no por la de la soberbia, la de la lejanía y la de creerse que son no sé qué. Cuando en realidad, bueno, pues en fin, son gente afortunada. Son mortales como todos. Son mortales como todos y son gente afortunada que están haciendo, bueno, pues están dedicando a un deporte que por otra parte les apasiona y les hace inmensamente millonarios como efecto secundario. Rafa Martínez del Valle y una nueva Carburopedia en esta. Buena tarde, Rafa. Muchas gracias. Muchas veces.